Muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Yo soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción que cada día hacen este programa para todos ustedes. Como bien saben, en nuestro programa nos gusta revisar los acontecimientos que son noticias, las reacciones, siempre desde diferentes aristas, y nuestro propósito siempre es encontrar soluciones o brindarles propuestas alternativas que permitan ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos, siempre escuchando pues a los protagonistas de la noticia o sencillamente distintas visiones de los especialistas. En nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar conversando desde la visión del Foro Cívico que ya hemos planteado en otros programas de Argumentos sobre los diálogos de México, porque también, como lo hemos conversado, preocupa a la población venezolana el tema del alcance de ese acuerdo social. ¿Y qué pasa ahora con las últimas declaraciones que se han dado desde la plataforma unitaria? ¿Cuáles son las reacciones? Bueno, en nuestra edición de hoy de Argumentos nos acompaña el miembro del Foro Cívico, además expresidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, para conversar sobre la posición que ha planteado el Foro Cívico. En esta agrupación pues siempre han buscado también la mediación, el diálogo, llamar a los sectores, aunque piensen distinto, a pensar en nuestro país. Además, como doctor, conocemos muy bien, usted conoce muy bien la situación de la salud pública en nuestro país, y esto es parte de ese acuerdo y es parte de las necesidades de la población venezolana. Urgen acciones contundentes y muchos sectores hoy están pidiendo que los políticos estén a la altura de las circunstancias y puedan ofrecer un panorama de propuestas y de respuestas oportunas a la población. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación a Argumentos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a Globovisión por darnos este espacio para poder expresar nuestros argumentos, como dice el título de este programa. Y hemos saludado la firma de este acuerdo social. Este acuerdo social que en Foro Cívico lo denominamos Acuerdo por la Gente, forma parte de un inicio de aspectos fundamentales para el reencontrarnos en Venezuela. Desde la parte política inicialmente se han puesto de acuerdo para establecer pautas de asistencia social al venezolano convencional, común, y tiene que ver mucho con aspectos que atañen con la emergencia humanitaria compleja que sí es real. El país tiene focos de recuperación y eso lo hemos reconocido, pero la persona que está, digamos, con estado de vulnerabilidad social sigue todavía esperando que los dirigentes se pongan de acuerdo para generar algún tipo de mejoría de su situación particular. En el ámbito de la salud, que es lo que me compete, hemos dirigido a estas instituciones sanitarias, hemos visto la situación grave que se vive en la adecuación de servicios sanitarios, que se maximizó justamente con el proceso de pandemia. Hemos visto migración de profesionales sanitarios a todos los niveles. Hemos observado también que la motivación de mucha gente para salir de Venezuela es buscar un medicamento, así sea muy sencillo, para un familiar, para un padre, para una madre, un abuelo, en circunstancias difíciles donde los ingresos son muy depauperados. Entonces, ver estos acuerdos como un punto de partida para iniciar una inversión mínima en aspectos de recuperación de hospitales, en este caso materno-infantiles, e igualmente hospitales de choque, identificación de recuperación de fallas en el área oncológica, posibilidad de adecuar espacios para trasplantes y otra serie de aspectos que son básicamente fundamentales para establecer un proceso de tranquilidad en la asistencia social en el área de salud en Venezuela. Sabemos que la inversión tal vez es mínima de todo lo que se necesita, pero es una fase de arranque que en el hecho sanitario va por encima de los 1.000 millones y un poco más, pero que aseguraría que una serie de hospitales con necesidades ingentes sobre no solamente articular fortalezas para la atención directa de la gente, sino para dar una fortaleza desde el punto de vista infraestructural y de servicios públicos puedan llevarse adelante. Sabemos que este primer paso también debe preceder otros pasos de la negociación que existe y por lo cual nos ha preocupado sobremanera que muchos representantes de cada una de las tendencias que inclusive se pusieron de acuerdo para firmar esto, están tratando de bombardear o descalificarse entre sí. Nosotros hacemos un llamado para que recuerden que es un compromiso para la gente. Esto no forma parte de que un estratega político de un lado o de otro está haciendo cálculos sobre
la conveniencia que voy a tener con un grupo de lectores para decirle que no sirve, u otros para decir que sí sirve. El problema es que no están tomando en cuenta las necesidades de la gente. Y cuando hablamos de un acuerdo social y un acuerdo por la gente, estandarizamos que el verdadero beneficiario de esto es el venezolano común, que necesita el apoyo desde el Estado para lograr una estabilización de su situación muy particular. Además, un hecho social como es la educación también va a ser tocada con esta inversión inicial. Consideramos que no debería haber ningún tipo de ataque a este tipo de inversiones. Nosotros lo que queremos es que no se vea como una acción para esperar pasar por una taquilla y cobrar por un hecho político. Vamos a verlo como un punto de encuentro para mejorar las condiciones de vida de muchos venezolanos. Ahora, para explicar a nuestra audiencia quiénes conforman este Foro Cívico de Venezuela. También explicar que desde el punto de vista de quienes integran este foro no estamos hablando de alguna posición ideológica o partidista, son un grupo de venezolanos de diferentes ramas académicos que buscan además conciliar y justamente dar respuesta a distintas problemáticas del sector educativo, porque hay miembros del sector educativo presentes en este foro, también el de salud, que es su caso, entre otros. Por favor, para detallar y precisar a nuestra audiencia. Es un grupo heterogéneo, no solamente desde las profesiones, sino también de comunidades de fe, sí, de grupos de lucha comunitaria, inclusive de comuneros, que están apoyando esta iniciativa para recuperar la confianza entre los venezolanos, para que nos veamos a los ojos y podamos concertar soluciones que sean reales, que lleven a la estructuración de algún tipo de cambio para las condiciones venezolanas. E igualmente están grupos de derechos humanos que claman para que exista, digamos, una justicia transicional que sea efectiva, para que si hay algo que juzgar se juzgue, pero sin una visión políticamente sesgada para destruir a grupos particulares, sino para identificar las debilidades de los sistemas de aplicación de la justicia en Venezuela. Por eso somos un grupo de intermediación que busca la participación activa de todos. Estamos alrededor de 400 organizaciones formando parte del Foro Cívico y lo que queremos es un proceso de reencuentro para evitar la polarización que ha sido realmente catastrófica para la Venezuela contemporánea. Bueno, y parte de esas demandas que ustedes venían realizando las compartíamos ayer con nuestra audiencia, un comunicado emitido por el Foro Cívico, nuestra producción también lo tiene por allí a mano, donde exigían que las partes también cumplieran con esos compromisos acordados. Desde la plataforma unitaria se está exigiendo al gobierno que den respuestas de forma pronta. Aquí tenemos parte de esos comentarios que compartían: acuerdos por la gente, la etiqueta, la dinámica de la negociación y los acuerdos, demanda responsabilidad política. Nos preocupa que los tonos y expresiones empleados recientemente por el gobierno nacional y la plataforma unitaria vulneren la materialización de los acuerdos en México. Es muy importante destacar que se han creado expectativas dentro de la población venezolana con esos acuerdos de México, ese acuerdo social que usted está comentando, por la necesidad humanitaria que hay en nuestro país de dar respuesta. Acá, bueno, hay varios de los trinos que ustedes compartían el día de ayer, como también resaltan que el mecanismo de negociación es una oportunidad para la transformación del conflicto en procura de las soluciones concretas. Y justamente desde argumentos muchas veces conocemos a fondo y sabemos la realidad. Llegan a esta silla políticos, voceros también de algunas comunidades contándonos cómo se encuentra la situación en materia de servicios públicos, agua, electricidad, hospitales. Recibimos acá denuncias constantemente, vecinos sin agua, vecinos sin el servicio también telefónico. Y lo que más preocupa también cuando es el tema de la salud, pues la gente dice, bueno, estamos bien hasta que te enfermas. O sea, ya la situación es crítica, pero una vez que una persona tiene un malestar de salud, ir a un hospital público, pues se ha convertido en dar vueltas por toda la ciudad o donde se encuentren, tratando de que haya el medicamento, que estén los exámenes. A veces los tomógrafos no sirven o las resonancias magnéticas son muy costosas. No hay en los hospitales públicos las posibilidades de que un paciente de bajos recursos pueda realizarse sus exámenes, o los pacientes para operarse, los pacientes con cáncer, usted nos comentaba, pacientes oncológicos, los niños, los hospitales infantiles son parte de esas prioridades. Si tuviéramos que hacer un recuento sobre las prioridades que hay en materia de salud, ¿hacia dónde ustedes pondrían el foco en este momento para esa atención, para que se pueda iniciar? ¿Cuál es la propuesta concreta específicamente para esa parte de la salud que demanda tantas respuestas? Bueno, existe un déficit estructural de lo que es la necesidad de asistencia sanitaria.
Sin embargo, las prioridades tienen que ver con la atención materno-infantil, el aseguramiento de la fase nutricional de los niños. Por eso hemos apoyado la implementación del Programa Mundial de Alimentación en Venezuela en el área escolar, pero tiene que extenderse más allá, porque existe un nivel de obtención de un ciudadano de calidad para un país, que son los primeros 1000 días de vida. Si el Estado y las instituciones nacionales garantizan el paso de un niño en sus primeros 1000 días con una asistencia adecuada, con una nutrición estructurada, puede generarse un ciudadano que pueda generar también al final al país, digamos, rendir cuentas adecuadas y contribuir al progreso de la nación. Es un punto básico, el primero, establecer una adecuación de los servicios materno-infantiles, asistencia a la mujer embarazada y luego identificar aquellos aspectos que tienen que ver con patologías crónicas que han tenido una dificultad para acceder a tratamientos y terapias de alto costo, al igual que la terapia oncológica convencional. Sí. Vemos cómo la terapia oncológica tiene varias fases. Una fase inicial diagnóstica, luego una fase terapéutica que puede conducir a la recuperación quirúrgica inicial, otros que retrasan la recuperación quirúrgica con una fase, por ejemplo, de radioterapia o quimioterapia. Y entonces esas fases se pueden trabar el mecanismo de mejora de la paciente o del paciente. Por lo tanto... Pacientes en cola esperando por su radioterapia. Entonces, esperando radioterapia, esperando las terapias, sí. O intervenciones. Entonces, aceitar ese mecanismo de relojería que significa la atención oncológica son aspectos prioritarios. Igualmente, tenemos un grave problema con los ancianos en el país. Recuperar las capacidades del Estado para identificar las fallas en la asistencia al anciano, hacer una recuperación adecuada de los mecanismos de atención al anciano y de allí en adelante establecer pautas para que las cosas se lleven de manera correcta en la adecuación de los presupuestos para el sistema sanitario. El problema nuestro ha sido que se traba un poco la asistencia porque la persona va directamente al hospital de alto grado. Tiene que comenzar con una asistencia en los ambulatorios o en los centros de atención de primer grado y luego elevar la necesidad de atención a otros aspectos que, como les decía, del mecanismo de relojería, aseguran que el paciente pueda ser atendido. Pero el problema de salud es sumamente complejo. Y sobre ese problema, doctor, disculpe que le interrumpa, vamos a seguir conversando al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial. Ya regresamos, también sus preguntas como siempre son importantes para nosotros. Aquí en Argumentos nos gusta escuchar también sus denuncias, sus problemas, sus propuestas si las tiene. Argumentos-GB en Twitter, @argumentosgb en Instagram. Ya regresamos, no se aparten.